tener educación y acceder a por lo menos el, el estudio en ingeniería. Luego también, no sé si han visto por ahí algunas secciones que están promoviendo también el grupo WIE a nivel mundial, como para compartir la historia de cada quien en el tema este de mujeres en ingeniería. Hay un tema que siempre me ha llamado también, una pregunta que se hacen por ahí es, ¿qué tip le darías a tu yo más joven? Me puse a pensar un poco en ese tema de qué tip me daría a mi yo más joven de hace unos 10 años, póngale. Pues analizándolo un poco, sí, yo diría, me diría a mí misma de confiar un poco más en las capacidades de una misma, no solo como mujer, sino también esto aplica para todos en general, independientemente de género. Confiar un poco más en sus capacidades nos permite alcanzar ese potencial, porque si no, pues nos quedamos varados en la posibilidad de que hubiera pasado si no hubiera, si hubiera aplicado, digamos, alguna oportunidad, si hubiera realizado tal proyecto, o al menos iniciado. Entonces, ese consejo me habría dado en el pasado. Luego ya, para ponernos un poco en contexto, en el tema de la coordinación de protecciones, que es el tema principal, les presento un poco de la agenda de la charla. Va enfocada, es corta realmente, porque todo el tema de coordinación y protecciones lleva podría ser bien un semestre de carrera hablando sobre eso. Y yo quería presentarles un poco de las generalidades, ¿verdad? Los conceptos, empezando con la introducción, los conceptos básicos para cuando hablamos de protecciones, los requerimientos que se esperan de las mismas cuando operan, distintos tipos de equipos de protección y luego justamente el tema que nos interesa, que es el de coordinación de protecciones. Para finalizar después con un ejemplo práctico, sencillo, para que vean cómo se verían un poco las protecciones ya coordinadas, y hablar al final, siempre me gusta como a dar una breve reflexión de hacia dónde vamos en el tema de nuevas tecnologías de protecciones. Empezando por el inicio, como dicen, nos preguntamos qué son las protecciones eléctricas, ¿verdad? Bueno, pues las protecciones son aquellos equipos que permiten ya sea aislar las fallas y darle más selectividad a la red de potencia. Es decir, ¿para qué se instalan? ¿Para qué protegen? Estos equipos pues se instalan para proteger la vida de las personas, principalmente, ¿verdad? Se instalan por seguridad. ¿Qué pasa cuando no se instalan? Pues queda como queda un poco más vulnerable tanto el personal que maneja la red y la opera, como las personas, así nosotros civiles, que podríamos pasar
por ahí cerca de alguna de las redes eléctricas y no darnos cuenta de que están falladas y, y por lo mismo sufrir un accidente eléctrico. Entonces, las protecciones se instalan por, más que todo por temas de seguridad y también para proteger equipos e instalaciones de terceros. Eh, ya sabemos cómo en instalaciones industriales, comerciales, se invierte muchas veces en equipos bastante caros que requieren de cierto nivel de confiabilidad y entonces estos equipos de protección ayudan un poco a salvaguardar que la operación de estos equipos privados, digámosle, eh, funcione como debería, como se espera. Y luego la pregunta, ¿por qué coordinar estas protecciones? ¿Por qué estamos hablando de coordinación? Pues para asegurarnos de que a la hora de las fallas se aísle exactamente las zonas de protección, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, de zonas de protección, que se aíslen justo lo que esperamos proteger. Entonces, eh, por eso es que existen diferentes tecnologías y, digamos, se han desarrollado nuevas y cada vez más sofisticadas tecnologías para asegurar la protección y la coordinación de los equipos. Pasando un poco al tema de los conceptos, vamos a hablar tres básicos, que es primero el de la zona de protección. Por acá tenemos una imagen de un diagrama unifilar de una red X, puede ser transmisión o distribución. Entonces, cuando hablamos de zonas de protección, son esas áreas que cada equipo protege para, para salvar, como les comentaba, salvaguardar los equipos o la seguridad de las personas. Entonces, la figura, si pueden ver, justo después del generador, existe casi siempre por ley, debería haber siempre un equipo de protección eh, instalado. Entonces, la zona de protección de este equipo debería de ser el propio generador. Es lo que llamamos, aquí sale como zona 1. Luego está este otro equipo, después de una barra, viene otro equipo que protege el lado primario del transformador de potencia. Es lo que llamamos la zona 3. Ya ese protege la zona 3. Luego, el primer equipo protege la zona 1, la zona 2, perdón. Y luego también está otro equipo de protección que protege la zona 4. Y así, en cascada, cada vez que se va instalando un nuevo ramal en la red, a partir de acá, de esta barra, empezamos a ver que hay más alimentadores. Entonces, con cada alimentador, la idea es que se vaya instalando un equipo de protección dedicado para ese alimentador, para así definir un área de protección, que le vamos a llamar zonas de protección. Otro concepto básico es el tema de cuando hablamos de aguas abajo. En inglés sería downstream. Cuando hablamos de aguas abajo se refiere a todo lo que el equipo o cualquier punto de referencia que ustedes designen, todo lo que ve del lado de la carga, es decir, opuesto al lado de la fuente.
En este caso, si agarráramos, por ejemplo, el transformador como punto de referencia, su aguas abajo sería la zona 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Si agarráramos el feeder 1, el alimentador 1, su aguas abajo sería la zona 5. Y por el contrario, aguas arriba es todo lo que un equipo ve o un punto de referencia ve del lado, viendo digamos, en línea recta hacia el generador principal, porque, bueno, ya vamos a ver, o se puede hablar un poco más, extenderse en el tema de cuando hay generación distribuida, cuando hay más de un generador en la red. Pero bueno, ahorita vamos a hablar solo de un generador principal. Entonces, el aguas arriba sería el camino que ves directamente hacia el generador. Todas las instalaciones que vas a ver. Entonces, el aguas arriba, en este caso del transformador, sería este circuit breaker, este interruptor que está aquí, como límite entre la zona 2 y zona 3. Sería esta barra que está en la zona 2 y todo hasta llegar al generador principal. ¿Qué requerimientos se esperan de estos equipos de protección? En cuanto a la operación de los propios equipos, se espera primero que cumplan que sean confiables. La confiabilidad viene definida por el tema de probabilidad, es decir, es la probabilidad de que un equipo funcione correctamente bajo los criterios de diseño a los que fue diseñado, a los que fue, sí, fabricado y probado, etc. Luego también se espera que sean selectivos, es decir, que abran o que cierren para proteger o para restablecer un área que específicamente se ha designado para ello y que operen, por así decirlo, operar en el tema de aperturarse cuando todavía no se han abierto los equipos de cabecera. Vamos a irnos al diagrama molecular anterior. Selectividad sería como esperar que este interruptor opere antes que este. En un esquema de protecciones sencillo, ¿verdad? Eso sería la selectividad. Luego vamos a pasar al otro, que es la estabilidad. La estabilidad viene definida como esa característica que, la característica del equipo para restablecerse una vez que has eliminado las fuentes que generaron las causas que hicieron que aperturara. Es decir, si en campo encontramos un fusible quemado, como decimos, ya sea en distribución o encontramos un equipo que operó en transmisión, se espera que una vez eliminando esa causa de la falla, es decir, digamos, fue por fuertes vientos o fue por la fauna que tocó las líneas, esperaríamos que ya eliminando esa causa se pueda restablecer el fusible y todo normal, ¿verdad? Porque si no, el equipo no sería estable, es decir, tenía otra falla el equipo y fallas de las que no están, para las que no fue hecho, ¿verdad? También se espera que operen con rapidez, es decir, que aperturen o cierren en el tiempo
configurado y que, bueno, que respondan a las curvas estándar, en el caso de los fusibles, de curvas de tiempo corriente. Y por último está el tema de la sensibilidad. La sensibilidad viene definida como el límite inferior, el límite mínimo del que puede operar un equipo. Es decir, es esa corriente, digamos, si está setado por corriente o configurado por corriente, es esa corriente mínima o límite ante la que tiene que, por ley, el equipo aperturarse. Y cuando hablamos de equipos de protección, como les comentaba, me gusta clasificarlos como en estos dos rubros, un poco coloquial, ¿verdad? Hay equipos que sirven como el cerebro, es decir, los que dictan las órdenes de cuándo se va a abrir o cómo se va a comportar el equipo para aperturar, que son en este caso los fusibles. Puede parecer que los fusibles son de los equipos más sencillos que podamos encontrar, porque en realidad sí, son solamente como cables con ciertas características definidas, pero prácticamente son cables. Eh, entonces, pero las características son las que definen cuando se va con certeza, con un poco más de certeza, cuando van a aperturar. Están también como parte del cerebro, entre comillas, están los relevadores de protección y están otro tipo de equipos que se llaman fusibles limitadores de corriente. Y como músculo, por así decirlo, están los interruptores de potencia, los reservadores y los seccionalizadores. Estos por sí mismos no podrían discriminar las fallas o enviar órdenes para proteger otros equipos, si no es con la ayuda de estos otros, más que todo relevadores, sí, solo relevadores en este caso, porque todos estos son electrónicos, entonces ocupan relevadores de este tipo, ya sea mecánicos o electrónicos. Ahora cuando hablamos de coordinación de protecciones, esperaríamos, como el esquema más básico, es una línea radial de un sistema de protección. OC significa overcurrent o sobrecorriente. Entonces vemos como a medida que vamos avanzando en la línea de, ya sea de distribución, de transmisión, nos vamos alejando de la fuente, la corriente, que es esta gráfica de en medio, la corriente va disminuyendo. Es decir, esperaríamos ver una mayor corriente de carga, ¿verdad? La normal, en el circuito de cabecera, es decir, en esta barra, esperaríamos ver una mayor corriente que en este extremo de la carga. Y por lo mismo, esperaríamos que a medida que nos vayamos alejando más de la fuente, los equipos de protección sean más cercanos o más alejados, operen de primero ante una falla en su cercanía, aguas abajo. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos este interruptor que está en el extremo. Ocurriera una falla en este punto, voy a ver si lo puedo marcar por acá. Pero si ocurriera una falla aquí, donde está la X, esperaríamos ver que este equipo, la curva de este equipo opere
de primero es antes que la curva de este otro equipo. Aquí está otro equipo. Perdón, la línea no es tan recta, pero sí. Entonces se esperaría que también hubiera un delta T en entre curvas, que es lo que está representado acá. Entonces así nos vamos en cascada, viendo que existe cierta coordinación entre los equipos, que es lo ideal, ¿verdad? Que haya cierta diferencia de tiempo entre la operación de un equipo y la operación del siguiente aguas arriba. Y como regla general, también se ocupa protecciones, las de 50 y 51 en relevadores. La 50 es para curva tiempo definido, es para setear o configurar que la curva opere en un tiempo definido, es decir, límite, y no se va a pasar de ese límite, no funciona como... Uy. Vaya. Soy algo de... No, pues, se esperaría ver ¿cómo se llama? Realmente no sería curva. Esta curva para una protección de tiempo definido se vería más bien así. Bueno, en tiempo sería así, algo así. O sea, operaría en un tiempo y ya, no se va a esperar a que se comporte como una curva. Entonces, y la 51 es la protección de sobrecorriente. Es decir, opera cuando se detecta una corriente arriba de lo normal, con un límite definido. Entonces, la curva de 50 generalmente se configura al 80% de la corriente de falla en una instalación. La corriente de falla, por eso es donde pasamos al estudio de coordinación de protecciones, ya vamos a llegar a ese punto. La corriente de falla es indispensable saberla en estos casos, porque es la que nos daría el parámetro para configurar las protecciones. Ya ven, en este caso, se necesita conocer la corriente de falla o los niveles de cortocircuito para luego utilizar el 80%, o sea, configurar el 80% la corriente de tiempo instantáneo. Y también se suele, así como regla de dedo, también configurar la protección de sobrecorriente al 150% del valor de la corriente de carga máxima. Es decir, no va a operar no más se eleve un poco la corriente, digamos, se eleva un 10%, no operan así. Entonces, casi siempre se configuran para que operen al 150%, o sea, un 50% arriba de la corriente de carga máxima del circuito. Entonces, hablando un poco del estudio de coordinación de protecciones, todo lo que necesitamos saber antes de coordinar las protecciones, primero se encuentra el diagrama unifilar, lo básico, porque permite simplificar el sistema de potencia. Permite darnos un esquema de cómo están conectados los equipos sin mayor complicación, ¿verdad? Así como esta figura que estamos viendo acá, que es radial. Se necesita saber los niveles de cortocircuito a través de un estudio de cortocircuito, que ya se puede hacer a mano, en papel, pero ahora generalmente para redes más complejas se emplea software especializado para ello.
Y se necesita también saber las curvas características de los equipos. Es decir, a partir del diagrama unifilar identificamos cuáles equipos de protección están involucrados en las instalaciones y de ellas deberíamos de obtener las curvas características de estos equipos, ya sea fusibles, relevadores o limitadores de corriente. Estos generalmente los proporcionan los fabricantes o también hay algunas curvas estándar que pueden descargar de las normas, ya sea la IEEE o la IEC. Entonces, si un fabricante no les ha dado las curvas, con solo que les diga cumple con la norma IEEE tal, ya, o IEC, ya pueden ustedes ir averiguando sus curvas características. Y también están establecer, para el estudio de coordinación de protecciones, establecer los criterios de selectividad que van a aplicar a nuestro esquema de protecciones. Ya sea que querramos aplicar un esquema de salvado de, en caso de fusibles, salvado de fusibles o de quemado de fusibles, entonces es importante saber tener en claro esos criterios que vamos a ocupar de selectividad. En cuanto a los criterios que les comentaba, tenemos como los dos equipos básicos, ¿verdad? Primero los relevadores. Estos requieren un margen de protección de alrededor de 0.3 o 0.4 segundos entre las curvas entre equipos. No solamente relevador, sino que también podría ser entre fusible y relevador, pero se requiere una distancia, digamos, una separación de 0.3 o 0.4 segundos entre las curvas para asegurarnos que 0.08 segundos sean parte del tiempo en que apertura el interruptor, otros 0.10 segundos sean sobreviaje del interruptor. El sobreviaje es como un término empleado que es el tiempo en que, digamos, los contactos oscilan. Entonces, es ese tiempo entre que oscilan y se quedan estables. Es un tiempo que no se podría decir que el interruptor está completamente abierto, pero tampoco completamente cerrado. Entonces, como se deja como margen de seguridad. Y todavía, además de ese, se agrega otro factor de seguridad de cerca de 0.12 o 0.22, o podríamos decir hasta 0.2 segundos. Y si sumamos todos estos tiempos, retardos de tiempo, hacen casi que 0.3 o 0.4 segundos. Ese es como un criterio para los relevadores. En cuanto a los fusibles, la regla esencial establece que el tiempo máximo de despeje de fusible aguas abajo o del equipo aguas abajo no debe exceder el 75% del tiempo mínimo de fusión del siguiente fusible aguas arriba. Y esto usualmente representa una separación de 0.1 segundos entre curvas. Ya vamos a ver un poco de cómo se ven las curvas con esto. Bueno, para hablarles un poco de lo que acabamos de hablar, representado, vamos a ver este pequeño ejemplo que preparamos. Encontramos es la curva es un esquema unifilar de una instalación eléctrica básico que consta de el punto de entrega, que es a 66 kilovoltios,
Está al lado de la fuente y está instalado un fusible de potencia, luego inmediatamente después del lado de la fuente. Luego va un transformador, luego va un interruptor secundario y abajo, aguas abajo, encontramos eh, 4 alimentadores que ya van a dar a los centros de carga, a los diferentes centros de carga. Entonces, acá están representadas las curvas de protección de cada uno de los elementos que están aquí en el diagrama unifilar y vamos a hablar un poco de ellos, uno por uno. La primera curva, la A, es esta, representa la corriente de carga en secundario, la corriente de carga del transformador en el lado del secundario. El secundario sería este lado de acá, que he resaltado un poco en rojo. Y la curva sería, bueno, no curva, es una recta, sería esta. Está completamente vertical. ¿Y qué nos representa eso? Nos dice que la corriente de carga se mantiene constante a lo largo del tiempo. Es decir, se mantiene casi en 15 amperios eh, de 2, ¿cómo se llama? A partir de 2 segundos hasta 1000 y pues, probablemente hasta infinito. El siguiente, bueno, nótese que en el anterior la recta es constante y se mantiene. La curva B es la curva de protección del interruptor secundario. Esta es de tiempo inverso. ¿Y por qué decimos tiempo inverso? Porque se comporta como una función de tiempo inverso. De hecho, vamos viendo que a medida que aumenta, si bajamos, bueno, vamos ahí, a medida que disminuye el tiempo, vamos a resaltar un poco, que disminuye el tiempo, va aumentando la corriente. Entonces, como lleva una relación inversamente proporcional, se le llama curva de tiempo inverso. Entonces, esta es la curva del interruptor secundario, que es este, que estoy coloreando acá. Y es la C, así la C es la siguiente. La C es la corriente de falla en el secundario. Hay que notar que también es constante, al igual que la corriente de carga. Entonces, como sabemos que en el secundario hay cierto nivel de cortocircuito, llamémosle, si aquí ocurriera un cortocircuito, aquí yo le estoy haciendo la X. Esta corriente de falla se eleva de tal forma de que llega hasta cierto límite que podría ser calculado y fácilmente graficado en una de estas curvas. Y está representado acá por la curva C, que es constante. En este caso alcanza cerca de 300 amperios, casi. Casi. Como entre 200 y 300 amperios. La corriente de cortocircuito en secundario. Y luego están las curvas D, E y F, que son las propias curvas del fusible de potencia. El fusible está ubicado acá. Van viendo que vamos caminando como hacia aguas arriba del circuito. Y a medida que vamos caminando, las curvas se van haciendo más y más, ya sea altas o más hacia la derecha. Eso es, digamos, así deberían de verse un poco las curvas ya coordinadas. Entonces, la curva del fusible constituye tanto esta zona que ven ustedes rayada, como con diagonales,
como esta otra, la curva D, que es la curva de ajuste de fusión mínima, melting exclusión, la curva ajustada. Entonces, como cierto margen que dejan algunos fabricantes entre donde puede empezar a derretirse el fusible. Entonces, esta curva inferior, llamémosle, es el tiempo de fusión de un fusible. Se podría decir que es el tiempo en que empieza a quemarse ese link, ese enlace del fusible. Y esta otra curva superior, esta otra curva, es el tiempo de despeje, clearing, que es el término de despeje, o sea que es hasta donde efectivamente ya queda aperturado o ya queda separado los contactos del fusible. Entonces, esta zona entre ambas curvas es como un área donde hay una alta probabilidad de que el fusible opere. Esta otra es otra ajustada que podamos ver de la curva de fusión dada por los fabricantes. Y luego está la curva G, que es la curva de seguridad del transformador. Es esta que estoy marcando. Ay, se me va. Entonces, decimos que ante corrientes mayores que esta que vemos arriba de esta curva que estamos viendo, el transformador podría dañarse severamente, incluso quedar inservible. Entonces, lo que evitamos es que los equipos lleguen hasta superen esa curva del transformador para evitar que él mismo se dañe. Luego está la curva de disparo del relé. Bueno, vamos, nos saltamos esta parte, ¿va? Que es el transformador. La H, que es la curva de disparo del relé del lado de fuente. Voy a poner. Es esta curva que va bajando. Vea que también es de tiempo inverso. Entonces, estaría representado por este que dice source y es marcado con amarillo. Entonces, ese está por encima de la curva del transformador, porque ya el objetivo de ese no es proteger los devanados del transformador. De eso se ocupaba el fusible de potencia, sino es proteger las instalaciones entre el fusible y el interruptor que estamos viendo. Puede que en el camino hayan otros transformadores, entonces por ahí va la idea. El siguiente, la I, dice la corriente de falla en primario, que es la corriente esta, la curva I. Es la corriente que vemos como nivel de cortocircuito y es constante en el lado primario. Es decir, tendríamos que evitar, o ante este nivel de corriente, bien podríamos plotear o representar voy a poner en verde, podríamos saber ante este nivel de falla en cuánto tiempo va a operar el interruptor del lado de la fuente, el amarillo. Entonces, si dibujamos una recta, allí donde se cruzan las dos curvas, la recta y la curva del relé, nos indica que
El interruptor opera o apertura a los 0.3 o 0.4 segundos, más o menos. En, en cuanto a los criterios que veíamos acá, vamos a regresar. Dice que el relevador tiene que estar separado 0.3 o 0.4 segundos de la curva del equipo aguas abajo inferior. En este caso, vamos a ver cuál es, si agarramos este interruptor, el amarillo, respecto a la curva del fusible, lo vamos a poner en otro color azul. Lo vamos a borrar todo. Respecto al fusible, a un nivel de falla de este, por ejemplo. Quiero ver, podría ser ese. Bueno, si agarramos aquí, debería ser como si señalamos, ¿no? 0.3 o 0.4 segundos de distancia respecto a la curva esta de fusión del fusible. Si tomáramos otra corriente, digamos, no llegó exactamente al nivel de cortocircuito de 5.000, 6.000 amperios, sino que llegó a los 1.000. Vemos a dónde cruza la curva de ambos. Indicamos aquí el tiempo entre que opera uno y opera otro dispositivo. Entonces la distancia, por así decirlo, la separación entre estos dos tiempos nos da casi que 1.8 segundos. De 0.2, no, quiero ver, de 1.2 a 2, da 0.8 segundos. Entonces, diríamos que estamos cumpliendo el criterio anterior, por un margen mayor de 0.3 a 0.4 segundos. En cuanto al fusible, veamos si cumple. El fusible dice que tiene que estar no debe exceder el 75% del tiempo mínimo de fusión del siguiente fusible aguas arriba, o del siguiente equipo aguas arriba. Entonces, bueno, ¿qué protege el fusible? Sería el lado primario del transformador. Quiero ver, dada una, bueno, sigamos con el ejemplo de los 500. Da una corriente de 500. Si plateamos para acá, ay, van a disculpar la línea tan recta que hice. Entonces, vamos a platear acá, a saber su valor en el eje vertical. Entonces, aquí está casi 0.6 segundos, mientras que en la curva del fusible, mientras que en la del relevador está 5 segundos. Entonces, el 75% de 5 es casi 3/4 partes, sería más de 3. Por aquí por 3. Así vemos que el fusible no supera este límite. Vamos a poner como punteado. Este punto que hemos marcado acá
no supera este 75%, ya. Entonces, está cumpliendo con el criterio de selectividad, en este caso de protección. Y así pueden ir viendo un poco más a detalle de diferentes tipos de coordinación de protecciones. Este es como un sencillo ejemplo para esquematizar todo lo hablado. Quiero ver. Bueno, en cuanto a las... Me gusta, como les comentaba, me gusta a veces detenernos a platicar de hacia dónde vamos, porque si bien este tema es bien amplio, ha habido bastantes avances en los últimos años en ese tema, es importante como ir viendo hacia dónde van las tendencias y nuevas tecnologías para irnos preparando para ello, ir investigando. Entonces, vemos que cómo han estado el tema de protecciones a lo largo de los años. Y este tema de las coordinaciones de protecciones o elementos como los vemos ahora, los fusibles, los relevadores, pertenecen a esta generación de protecciones que le llamamos con tecnología adaptativa, que viene desarrollándose desde 1980, pónganle. Entonces, después de eso se empezaron como a desarrollar más sistemas de inteligencia artificial, que ya, digamos, analizan los sistemas de potencia a un nivel superior, y que ha facilitado la revolución, digamos, en estos equipos, en los avances en los equipos rectificadores, en transistores, circuitos integrados, microprocesadores. Pero después de eso, desde la década de los 90, han venido desarrollándose también sistemas de análisis de protecciones basados en transientes. Es decir, hasta, bueno, desde ese entonces, como se dieron cuenta los ingenieros, que los transientes o los transitorios arrojan también datos que pueden servir para los análisis de sistemas de potencia, y permiten también un poco predecir antes de que ocurran algunos eventos. Entonces, los sistemas de comunicaciones también han tenido su propia como revolución en los últimos años, y eso ha permitido un poco el desarrollo de sistemas de protecciones de áreas más amplias, es decir, ya integrar el tema del GPS, o sea, geolocalización de, digamos, fallas o incluso de puntos en la red que podrían estar dando problemas, y así se van desarrollando como un poco de esas tecnologías. También hablamos que los sistemas de comunicaciones han permitido un sistema más integrado en cuanto a protecciones, es decir, vamos hacia el tema de Smart Grid, es decir, ahora podemos tal vez localizar o se podrían tal vez comunicar las protecciones de repente entre un generador y una central de control de otra, de un tercero o de la empresa distribuidora, y comunicarse entre sí pues para establecer y tener un criterio más selectivo cuando ante una falla. También hablamos que los sistemas de información han permitido, o el avance de sistemas de información, de informática, servidores y cosas así, han permitido el auge de análisis en la nube y de Big Data que podamos implementar en la red. Es decir, la red está también constantemente monitoreada y se pueden, se pueden extraer una cantidad enorme de data de las mediciones que podríamos ocupar bien para análisis de protecciones o para
otro tipo para mejorar la calidad de energía, calidad del servicio de los usuarios. Entonces, bueno, hacia allá vamos, desde entonces, 2010, para acá, ahora ya están unas nuevas, incluso más avanzadas tecnologías, con nuevos algoritmos de siempre inteligencia artificial, redes neuronales y cosas así, que es importante como tenerlas en mente, y les recomiendo mucho como irse preparando en estos temas, porque créanme que podría ser el futuro, y se van a requerir pues en el futuro más, más de estas tecnologías, y gente principalmente que sepa analizar, que sepa desarrollar, investigar de este tipo de tecnologías. Les dejo por ahí una fuente, la fuente de donde saqué aquí la imagen, y por lo pronto eso sería todo con la presentación. Eh, Hasta ahí llega. No sé si tienen algunas preguntas. Gracias, ingeniera. En este momento procederemos a la ronda de preguntas. Josué Mansor dice, una consulta, ¿la corriente de falla que se usa para dimensionar la protección es la de la falla trifásica o monofásica? Ajá. Casi siempre, bueno, se ha determinado que el 80% de las fallas, o arriba del 80% de las fallas en una red de distribución o de transmisión, son debidas a contactos entre línea y tierra. Entonces, si bien esa es la falla más común, pero la corriente de falla trifásica es mayor en magnitud. Entonces, vamos a siempre dimensionar las protecciones en base a la corriente trifásica, porque nos arroja un dato de mayor magnitud de corriente. Entonces, eh, más por margen de seguridad, vamos a dimensionarlo con la falla trifásica. Bueno, gracias. Daniel Aquino preguntaba, ¿estos criterios de selectividad es según una norma? Sí, sí, según norma. Ahorita no recuerdo, sí, creo que de la IS lo saqué. Les confirmo, si quieren. Les voy a mandar la presentación y ahí les voy a poner la fuente. Bueno, muchas gracias. También Santiago Ramos comentaba sobre que no podía observar la coordinación con la E-inrush del transformador. Si nos podría comentar algo sobre eso. Sí. Eh, Voy a volver a compartir. Aquí. La corriente de inrush que comentaba, sí no está representada por acá, pero la vamos a poner. Es conceptualmente, permítame. Conceptualmente es esta de corriente que magnetiza el núcleo del transformador. Es decir, el transformador o los devanados tendrían que tener un nivel mayor a esta corriente para poder hacer su función, que es transformar los niveles de voltaje. Entonces, esta corriente está más o menos por acá, estaría representada como así. Dependiendo de la norma de fabricación del transformador, podría ser un poco más hacia allá, elevada, un poco más con menor corriente, pero por ahí estaría. Esta sería Entonces, es importante también en cuanto a protecciones, voy a poner aquí, que las protecciones estén
coordinadas de tal forma que estén a la derecha de esta corriente de inrush del transformador. Si no, no van a proteger nada porque realmente el transformador estaría desenergizado y las protecciones no estarían haciendo nada si estuvieran, digamos, si digamos el relevador estuviera por acá, no protegería nada porque el sistema estaría desenergizado. Entonces es importante siempre tener eso en mente, de dónde está ubicada la curva del transformador, tanto la inrush como esta H, que es la curva de carga máxima del trafo. Okay. Bueno, Maynor Rodríguez pregunta, ¿el relé de protección 87T puede ver la falla a tierra en barras? ¿Se puede regular las fallas homopolares, secuencia 0? ¿Cómo? Permítanme. La del 87T es la diferencial, ¿verdad? Diferencial. ¿Cómo dijo la pregunta? Perdón. El relé de protección 87T puede ver la falla a tierra en barras. ¿Se puede regular las fallas homopolares secuencia 0? Sí, sí podría, realmente. Si le configura tanto, bueno, todos los equipos así podrían tener su curva de protección, ya sea de fase o de tierra. Entonces sí se podría configurar para que proteja fase o tierra, ¿no? Diferencial. Bueno, Pero también. depende, perdón, Sí, también sí. depende de si como es diferencial entre el lado primario y el secundario del transformador, depende de si tanto el primario como el secundario tienen neutro. Entonces, si el neutro es flotante o aterrizado, entonces depende de esos factores del criterio de diseño. Bueno, gracias. Sandra pregunta, yo quisiera saber dónde se utiliza interruptores de potencia y dónde se utilizan los seccionadores. Ajá. Vaya. Los interruptores de potencia generalmente se utilizan en cabeceras de alimentadores, es decir, en las subestaciones o a la salida de alguna subestación de potencia. No sé, quizá aquí. Como acá en este dibujo, digamos a la salida del sistema de generación o en las subestaciones de transmisión o de distribución. No se ocupan, digamos, no se instalan en la calle, por así decirlo, en la red de distribución, porque primero que estaría subutilizado. Si bien hay interruptores de menor capacidad, pero sería como tener, como les diría, un Ferrari para hacer las compras, para tareas que podrían hacer otros equipos más sencillos. Entonces, y bueno, los seccionalizadores se ocupan generalmente como respaldo de reservadores. Entonces, se ocupan casi siempre aguas abajo para coordinarse en curvas en cuanto a la operación y reserves con reservadores. Estos sí se ocupan en red de distribución, en media tensión, y sí, como en las propias líneas aéreas, los interruptores en subestaciones y reservadores pueden ir ambos, en líneas o en subestaciones.
Bueno, gracias. También pregunta Carlos, además del software ETAP, ¿existe algún otro software que permita realizar el estudio de coordinación de protecciones o sugiere alguno? Sí, hay varios. De hecho, quiero ver, lo voy a escribir por acá quizá, para dejárselos. Está el Power Factory, no es que le esté haciendo propaganda, pero este es como de los más empleados acá en el país, su versatilidad y su capacidad, tiene una gran capacidad para sistemas de potencia grandes. Está, como mencionaba, el ETA. Quiero ver también, hay uno que se llama TP. Está el que ocupan, bueno, ocupan también en distribución el Windmill. Y así este me parece, este ATP es gratuito para que lo puedan ir tradeseando, pero parece que hay unos módulos que son de paga, entonces tendrían que averiguar ahí si el módulo de coordinación es gratis. Igual Power Factory creo que hay licencias para estudiantes. De esos son los que por ahorita los fabricantes casi siempre tienen también su propio software para coordinación. Entonces, me parece que Eaton tiene uno, se llama Cindy, o no me acuerdo. Algo así. No me acuerdo. Por ahí, pero el software de Eaton, vamos a ponerlo ahora así. Y ABB también tiene. Siemens también. Entonces, depende también del software y del equipo que vayan a querer coordinar. Estos son como más comerciales, pueden incluso personalizarse las librerías, pero los de los fabricantes son un poco más cerrados, porque casi siempre traen sus curvas, las propias curvas de sus equipos, de sus propios equipos. Bueno, veo que quedan algunas preguntas, pero tenemos que finalizar por el tiempo. Bueno, ustedes dirán. Sí, bueno, Si quieren, mándenmelas. las consultas se las podemos enviar. Sí, y hacemos tal vez algún documento con respuestas. Bueno, está bien, entonces, los que tienen todavía preguntas pendientes, se las enviaremos. Damos por finalizado el webinar. El capítulo estudiantil Power and Energy Society y el grupo de afinidad Women in Engineering agradecen la destacada participación de ingeniera Roxana Alfaro y a cada uno de los asistentes por su tiempo. Buenas noches. Gracias y un gusto, ahí estamos para cualquier cosa. Y qué bueno que están poniéndose un poco con las pilas siempre en esta época. Gracias, igual, ingeniera. Y cuídense siempre. Igualmente, cuídense. Tal vez nos puede mandar la presentación a nuestros correos, por favor. Sí, a los que se inscribieron. Claro, yo quiero tener la presentación. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.